hotelera, con la apertura de hoteles de cadena que abrieron hace unos meses atrás y hoteles también de cadena que están abriendo próximamente en abril, y antes de las vacaciones de julio también un tercer hotel. La verdad que la cantidad de plazas que tiene Tucumán son cerca de 11.000 camas de mucha calidad. Obviamente también tenemos atractivos turísticos como las recientemente inauguradas aerosillas en el Cadellal, centro de interpretación de Batín, una cierta cantidad de atractores que hacen cada vez más fuerte la provincia. La provincia se viene posicionando fuertemente en el turismo de reuniones, próximamente en plena Plaza Independencia, en el corazón de la provincia de Tucumán, vamos a estar abriendo un centro que seguramente va a servir para congresos y convenciones y para todo lo que es el turismo de reuniones, con 1.700 plazas, como es el ex Cine Plaza. Ello nos va a seguir posicionando, como te digo, también por nuestra conectividad que tenemos con Buenos Aires como principal hub emisor de turistas, con 52 vuelos semanales que estamos teniendo con Buenos Aires, y bueno, obviamente sumada la conectividad, sumada la cantidad de plazas, sumado el espacio físico que se da para tener seminarios, congresos y convenciones, todo lo que tenga que ver con el turismo de reuniones, hace a Tucumán una plaza que tiene una ocupación hotelera estable la mayor parte del año. A su vez, en esta Fitur no solamente hemos venido a mostrar la oferta que tiene la provincia de Tucumán, sino también tomamos como base para una capacitación que estamos también haciendo dentro de la provincia con 15 hoteleros tucumanos que han venido a Fitur, primero para participar de la feria, y a posterior de la feria van a tomar una capacitación en la Escuela de Santiago de Compostela de hotelería y gastronomía por 15 días. Es una capacitación intensiva que van a tener, y bueno, obviamente con ello vamos mejorando la calidad del recurso humano gerencial que tenemos en los hoteles de Tucumán. Bueno, ¿cómo les ha ido hasta ahora, que es el tercer día? Bueno, la verdad que muy bien. Obviamente se hace sentir la crisis en Europa en este tipo de ferias, pero el público sigue llegando. Hoy, como tercer día, tenemos la mayor cantidad de gente pasando por nuestro stand. El público, obviamente, por ser local, español, las consultas que estamos teniendo, y en una segunda instancia el público francés y por ahí inglés que hace consultas obviamente sobre. Estoy con Augusto Pachela, gerente general del Red Carlos V de Tucumán. ¿Qué tal? ¿Cómo han venido a la feria? ¿Qué les parece hasta ahora? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, la verdad que hemos sido invitados por el ente de Tucumán Turismo a participar aquí en la feria, con nuestro stand aquí en el norte. La feria, la verdad que ha sido una sorpresa. Bueno, se esperaba muchísima más gente, aún así nos vamos muy conformes hasta ahora con toda la explicación que se ha podido brindar a diversos operadores, a diversas personas interesadas en conocer más del norte argentino, que está en auge, que sigue creciendo, que poco a poco se va posicionando como destino, como plaza. En mi caso puntual, yo pertenezco a una red hotelera, tenemos 2 hoteles en la provincia de Tucumán. Hemos reciclado nuestros 2 hoteles en San Miguel de Tucumán, tratando de ayornarnos a la hotelería que se necesita y la cual hay que brindar para seguir mejorando el servicio y en calidad de nuestros productos. Hemos sido invitados junto a otros hoteleros de Tucumán a participar también de un curso en Santiago de Compostela, un curso intensivo de 15 días, por supuesto invitados por el ente, en donde se verán temáticas relacionadas con la hotelería y la gastronomía, en pos de seguir capacitándonos, en pos de seguir creciendo como material humano, como recurso humano para lo que es la hotelería en la provincia. Bueno, ¿cómo fue estos días acá en la feria? Calculando que fue todo de profesionales, después el primer fin de semana es la vez con turistas. Bueno, estos días la verdad que hemos trabajado bastante, el movimiento ha sido intenso, se nota la crisis seguro en Europa, pero la verdad que hemos trabajado bastante con mucho movimiento, mucha información brindada, ¿no?, de lo que es el norte argentino. Ya durante el fin de semana es fundamentalmente para personas interesadas como particulares en conseguir información, por lo que apuntamos básicamente a operadores
operadores estos días y a organismos también.